Quiero invitar a nuestra hermana Fanny, quien nos va a hablar acerca de este interesante tema del eje intestino-cerebro. Personalmente es un tema que me llama mucho la atención, así que voy a estar ahí atento escuchando. Nuestra hermana Fanny estará por allí. Hola, Ahí está nuestra ahora hermana. sí, estaba conectando. Ya, ahora sí. Feliz sábado todavía a cada uno de ustedes. Eh, bueno, vamos a compartir pantalla entonces para com- compartir este tema que, como dice el hermano, sí, es un tema que está como muy en boga ahora. Se está hablando mucho de la relación que existe entre el cerebro y el intestino. Pero a pesar de que está en boga, son cosas que la verdad es que nosotros como adventistas, si leemos los libros de Elena White, nos vamos a dar cuenta que ella habló de esto hace más de 100 años y vemos como todo lo que ella mencionaba realmente se cumple. Bueno, antes de comenzar, les voy a pedir que me acompañen con una oración. Bendito Padre Celestial, quiero darte las gracias por el privilegio que tú me das de compartir con los hermanos de la Iglesia de Gran Vía de Antofagasta, Señor. Gracias por la invitación y Padre amado, quiero pedirte que tú me acompañes, Señor, que tú traigas a mi memoria aquellos puntos importantes, Señor, que tú prepares los corazones también, Señor, de este mensaje que tú quieres llevar a tu pueblo, Señor. Quédate con nosotros, Señor, acompáñanos, te lo pedimos por Jesús. Amén. Bueno, al comenzar este tema acerca de la relación cerebro-intestino, quiero compartir con ustedes algunas citas. Ya acá en Consejos sobre Salud, por ejemplo, eh, una cita muy interesante dice: el cerebro es el órgano e instrumento de la mente y controla la totalidad del cuerpo. Dice, para que el resto del organismo se mantenga con salud, el cerebro debe tener salud. Y para que el cerebro tenga salud, la sangre debe ser pura. Si la sangre se mantiene pura por medio de hábitos correctos de comer y beber, el cerebro se mantendrá debidamente alimentado. Es interesante como ella hace tanto tiempo atrás, ella hace digamos, una conexión, ¿cierto? Entre el cerebro, la salud, la sangre y los hábitos en el comer y en el beber. Veamos la siguiente cita. También está en Consejos sobre Salud, página 321, dice: el 90% de las enfermedades que sufren los hombres tienen su fundamento, ¿dónde? En la mente, ¿ya? Y por último, esta está en... Acá cometí un error porque es conducción del niño, ya tengo que arreglarlo, pero dicen los padres deben procurar despertar en sus hijos el interés en el estudio de la fisiología. Desde el mismo amanecer de la razón, la mente humana debería tener entendimiento acerca de la estructura física. Podemos contemplar y admirar la obra de Dios en el mundo natural, pero dice, la habitación humana es la más admirable. Quise compartir este texto porque yo soy mamá y hay muchos acá que también deben ser padres o deben tener hijos, y la verdad es que la invitación que Dios nos hace es a que nos interesemos en el estudio de la fisiología. Yo no soy profesional de la salud, yo soy químico de profesión, ya soy licenciada en química y bueno, tengo otros estudios, pero la verdad es que siempre me ha llamado mucho este tema de la salud mental y bueno, Dios me ha conducido de tal manera que ahora puedo estar compartiendo estos temas con ustedes, pero la invitación es de que cada uno de nosotros surja el interés de comprender cómo funciona nuestro cuerpo, más ahora que la ciencia ha aumentado tanto y toda esa información está tan fácil de adquirir. Ya no es como antes, ¿verdad? Y bueno, por último, también dice, los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio
por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y su vida más íntima. Entonces, es importante que podamos estudiar este tema del cerebro, de cómo funciona nuestro organismo. Ciertamente que sí, nosotros sabemos que somos seres espirituales, somos seres físicos, somos seres mentales, sociales, ¿cierto? Pero es importante, ¿cierto? Que ver cómo los nervios de nuestro cerebro se comunican, ¿cierto? Que todo nuestro organismo se entreteje para poder comunicarnos con el cielo. Cómo esta comunicación también se puede ver afectada cuando hay problemas, ¿cierto? A nivel cerebral. Bien, y yo les dejo esta pregunta a ustedes. ¿Qué les pasa cuando están estresados? O cuando les toca a los que son más tímidos, ¿qué les pasa cuando les toca de repente, no sé, dar un examen o algo que sea como estresante? ¿Han sentido algo aquí en el estómago? Parece que se apretara, ¿cierto? ¿A quién no le ha pasado eso? La verdad es que cuando estamos con estrés o estamos bajo un periodo de mucha tensión, ciertamente hay efectos en nuestro sistema digestivo, ¿cierto? Más ahora que nunca. Yo he escuchado muchas personas que han podido compartirme, están con problemas de estreñimiento o diarrea, pero la verdad es que cuando estamos tensionados, cuando lo mental no está funcionando bien, eso tiene un efecto en nuestro sistema digestivo y de eso vamos a hablar ahora, ¿ya? Bueno, se habla de este eje intestino-cerebro, ¿ya? Es una conexión muy compleja, pero vamos a tratar de hacerlo simple para que todos podamos entender. De hecho, que yo todavía estoy aprendiendo de esto, pero cada vez que lo estudio me parece algo tan maravilloso. Hasta hace poco se pensaba que esta conexión de nuestro cerebro con nuestro intestino era una conexión unidireccional, ¿cierto? En donde el cerebro enviaba mensajes, ¿cierto? Mensajes químicos, mensajes eléctricos a través de los neurotransmisores, a través de distintas sustancias químicas y tenían un efecto, ¿cierto? A nivel, digamos, intestinal. Hoy hay una ciencia que es una ciencia multisistémica, que es la neuropsicoinmunología. Suena como a chino esto, pero que va asociando varias ciencias al mismo tiempo, varias disciplinas. Eh, la verdad es que este eje intestino-cerebro involucra a nuestro sistema nervioso, involucra a nuestro sistema de defensa, que es nuestro sistema inmunológico, ¿ya? Y nuestro sistema endocrino y también a nuestra microbiota, que ya la vamos a definir, pero yo me imagino que ya todos saben que tiene que ver con estas bacterias, que estamos colonizados, etcétera. Ya lo vamos a definir, pero la idea es que podamos entender es que hay una conexión entre estos sistemas de nuestro cuerpo, el sistema nervioso, nuestro sistema de defensa y el sistema endocrino. Hay un diálogo entre ellos, ¿ya? Hay un diálogo que va desde el cerebro al intestino y del intestino a nuestro cerebro. ¿Ya? ¿Cómo ocurre este diálogo? ¿Ya? ¿Y de dónde viene esta conexión? Veamos primero por qué, y me gustaría, no sé si recuerdan la imagen, la voy a devolver para que vean la imagen inicial. Creo que la voy a tener que volver a cortar, pero miren esa imagen. Me gusta ocupar esta imagen porque yo no sé si pueden ver algo que se parece ahí entre el cerebro y el intestino. Pueden ver que anatómicamente o en cuanto a morfología se parecen, ¿cierto? Pareciera que tuvieran las formas similares, ¿cierto? Entonces, quiero que veamos acá. ¿Desde dónde viene esa conexión? ¿Por qué el cerebro tiene como esa similitud morfológica? ¿Ya? Y la verdad es que desde la concepción, ¿cierto? Desde que se forma el cigoto, cuando las células, digamos, de este huevo que está recién iniciando ese proceso de transformaciones y de replicación celular, la verdad es que el cerebro y el tubo digestivo
tienen células muy parecidas, ¿ya? De hecho, que las mismas células madres lo componen, ¿ya? Tanto el cerebro como el tubo digestivo están formados por células del ectodermo, que son células madres más externas, ¿ya? Por eso que tienen esta similitud, ¿ya? Es para que podamos ir entendiendo un poquito. Y bueno, vemos acá que existe este eje, esta conexión microbiota, cerebro, estómago, sistema digestivo. ¿Y cómo sucede? Nuestro cerebro envía ciertas señales, ciertos neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, ¿cierto? Y también el cerebro puede enviar ciertas señales neuromusculares, por ejemplo, para control peristáltico, que son estos movimientos del intestino, ¿ya? A nivel del hipotálamo, luego la hipófisis, se pueden enviar señales de defensa, por ejemplo, cuando se emite el cortisol, que sabemos que lo secretamos o lo producimos cuando estamos bajo estrés, ¿cierto? Secretamos este cortisol y también se activan ciertas sustancias químicas a nivel intestinal, ¿ya? Y en respuesta a estas señales, nuestro sistema digestivo manda sustancias químicas a nuestro cerebro. Por eso yo les decía que antes se creía que era solamente unidireccional. Ahora se sabe que nuestro intestino también manda señales al cerebro. Por ejemplo, ácidos grasos de cadena corta, ciertas señales inmunológicas, neuropéptidos. Ahora, ¿cómo dialoga el cerebro con el intestino? ¿Cómo sucede este diálogo? Seguro que ya lo han escuchado hablar el nervio vago o nervio neumogástrico, ¿ya? Es un nervio en realidad que enerva todo nuestro cuerpo, ya pasa por el esófago, la laringe, la tráquea, los bronquios, y por eso se llama nervio vago, porque en realidad se pierde y nos enerva completamente, ¿cierto? Pasa por el hígado, las vísceras, el corazón, por todas partes pasa este famoso nervio vago. Y es por ahí en donde se comunica nuestro cerebro y nuestro intestino, ¿ya? Bien, ahora vamos a definir qué es la microbiota. Ya seguro que sabemos que son estos microorganismos, pero una definición podría ser que es el conjunto ya de todos los microorganismos, bacterias, arqueas, virus que están presentes en un entorno definido. No solamente en el ser humano las podemos encontrar, qué sé yo, una microbiota de microorganismos en un charco, en la tierra, ¿cierto? Pueden estar en cualquier lugar, pero cuando la encontramos en nuestro intestino, ahí la llamamos la microbiota intestinal. Ahora es importante que tengamos en cuenta lo siguiente, que aproximadamente en un individuo adulto, 1,2 kilos de nuestro peso son microorganismos, ¿ya? Así es que tenemos que entender que no estamos solos, que siempre vamos a andar con nuestra carga bacteriana, con nuestros microorganismos para todos lados. Así es que a tener en cuenta eso, que Dios nos creó en comunidad, así que andamos con nuestra comunidad bacteriana para todos lados. Y ojo también con esto, porque más del 80% de nuestras heces, de nuestras fecas, son microorganismos vivos. Lo que usted elimina a través de la feca no necesariamente son residuos o lo que no le sirve, sino que hay bacterias, hay una carga bacterial tremendamente grande. Más del 80% son microorganismos. Ahora, ¿qué pasa con esta microbiota? Esta microbiota no solamente intestinal, ahora me voy a referir a la microbiota en general, de todo nuestro cuerpo, porque estos microorganismos no están solamente en nuestros intestinos, aunque sabemos que nos vamos a enfocar más ahí en esta ponencia, pero nosotros tenemos microorganismos en el pelo, en nuestra cavidad oral, en la piel, en el esófago, en el estómago, ¿cierto? Que no he escuchado hablar del famoso Helicobacter pylori, cuando decimos, hoy estoy enfermo, tengo el Helicobacter pylori. La verdad es que todos tenemos siempre el Helicobacter pylori, solamente que cuando se da la sintomatología es porque estamos sobrepoblados, es cuando se ha producido un desbalance, ¿ya? En el colon, en el tracto urogenital,
en todas partes de nuestro cuerpo vamos a encontrar distinta cantidad de microorganismos. Ahora la microbiota de cada uno es muy personalizado. Ya sus bacterias no van a ser la misma proporción que las mías y esa va a variar en las distintas partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si ven acá, el Helicobacter pylori a nivel del estómago está poblado por ejemplo, proteobacterias y en una gran cantidad. Y pensemos que nuestro estómago es un ambiente súper ácido, un ambiente súper hostil para las bacterias, pero vamos a encontrar muchos ahí. Por ejemplo, en el pelo vamos a encontrar más actinobacterias. Y así, en las distintas partes de nuestro cuerpo vamos a ser colonizados en distinta proporción. Ahora, estas comunidades bacterianas son extremadamente complejas y son difíciles de estudiar, pero gracias a Dios la ciencia ha ido avanzando y hemos podido entender cómo se va relacionando, digamos, esta microbiota también con patologías mentales. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Y miren qué interesante, porque antiguamente la medicina creía que los bebés cuando nacían venían libres, venían incólumes, como uno decía, no, el bebé viene sin bacteria, viene completamente, digamos, eh, completamente sanitizado, podríamos decir. Ya hoy se sabe que las bacterias sí ya han colonizado a los bebés, ya vienen con bacterias. ¿Y dónde ocurre esa colonización? Ocurre primero que nada en el canal del parto y es por eso la importancia del parto. Cuando el bebé nace y pasa por el canal del parto, recibe una colonización, una carga bacteriana que es fundamental y que va a determinar muchos aspectos de su salud en el futuro. Otra manera en donde el bebé recibe esta carga bacteriana es a través de la leche materna, también a través de la placenta, y así vamos heredando esta carga bacterial. Entonces, de ahí viene la importancia, ¿cierto? Como les mencionaba ahora, eh, la cesárea, que es tan común. Sé que muchos quizás de los que están escuchando nacieron por cesárea, pero miren, la ciencia ha comprobado que las personas que nacen por cesárea, que no han amamantado, no recibieron leche materna, o que han tenido alguna influencia de su medio ambiente, la edad gestacional, niños que han nacido prematuros o que la madre ha tenido algún factor genético o han sido expuestos a enfermedades maternas o infantiles, o bien el uso excesivo de antibióticos, todos esos factores han hecho una mayor predisposición a problemas de asma, de alergia. Hoy estamos en la era de las alergias alimentarias, alergias de todo tipo, enfermedades autoinmunes y también obesidad. O sea, todos estos factores van a colaborar a que en la adultez o en algún momento se puedan gatillar en un mayor porcentaje estas patologías. Ahora, ¿qué pasa con el bebé? ¿Cierto? Dijimos recién que el bebé es colonizado, ¿cierto? A través del canal del parto cuando es un parto natural. Pero ojo también, porque nosotros ahora, sé que, no sé si hay mamás con bebés acá, pero ahora con el tema del coronavirus es importante, ¿cierto? El alcohol gel, la mascarilla, ¿cierto? Y muchas de nosotras como que nos volvimos como extremadamente higiénicas, ¿cierto? Lavando todo, higienizando todo, pero la verdad es que nuestros hijos o los pequeñitos necesitan estar expuestos con su ambiente. De hecho, que los 1000 primeros días desde la concepción hasta los 2 años de edad es un tiempo fundamental en donde el niño va a estar en contacto con su medio ambiente y va a recibir esta carga bacteriana. ¿Ya? Lo ideal es que esta carga bacteriana o esta carga de microorganismo tenga gran diversidad, riqueza, ¿cierto? Y que el niño pueda estar en contacto con su medio ambiente. Luego, en la edad adulta, nuestra microbiota se vuelve más estable y finalmente en la vejez empieza a disminuir, ¿ya? O sea, empieza a haber un aumento de bacterias que son más nocivas, que hacen más daño, digamos, y disminuyen las bacterias buenas. Entonces,
Eso es más o menos el ciclo con estos microorganismos. Pero ¿por qué son tan importantes? ¿Por qué es tan importante la microbiota a nivel intestinal? La verdad es que la microbiota es importante por lo siguiente. Tiene un valor nutricional, tiene una función también de defensa, de mantenimiento de nuestro sistema digestivo y una función emergente, que lo voy a dejar ahí como en signo de interrogación, lo voy a mencionar al final. ¿Por qué una función nutricional? La verdad es que esta microbiota a nivel del intestino está como adosada a las paredes del intestino, principalmente del intestino grueso. ¿Ya? También en el intestino delgado, pero también en el intestino grueso. Acá imaginémonos que es el epitelio, el tejido, digamos, de nuestros intestinos, y acá vemos que la microbiota participa en procesos en donde se pueden, digamos, metabolizar o producir ciertos nutrientes. Por ejemplo, vitaminas como la vitamina K, la vitamina B12, ya distintos tipos de vitamina B, la riboflavina y así varias vitaminas están, digamos, metabolizadas y en donde participan también estos microorganismos. Sabemos que la vitamina B12 es tan importante para los vegetarianos, ¿cierto? Entonces, las bacterias, estos microorganismos participan ahí, en esa función metabólica. Otra función es que estos microorganismos de alguna manera tapizan las paredes del intestino y nos defienden de muchas toxinas, producen como un moco protector, ¿cierto? Y nos protegen de toxinas y factores externos. Pensemos que nosotros todo lo que comemos finalmente llega a nuestro intestino y ocurren procesos ahí. Entonces, nuestro sistema digestivo es una barrera de defensa también. Nuestros intestinos tienen una función de defensa también, ¿ya? Y por último, una función de mantenimiento. Eh, Ayudan a madurar el sistema digestivo, se produce, como les decía, esta mucosidad y hay actividades enzimáticas. Vemos entonces estas cuatro funciones del sistema, en el sistema digestivo, ¿cierto? Pero ojo con esto, y es para allá donde va el tema. ¿Cuál es esta función emergente? Hay muchas investigaciones que están relacionando eh, nuestra microbiota con comportamiento y nuestro estado de ánimo. Ya pensemos lo siguiente, que más del 70% de nuestra serotonina se produce a nivel de nuestros intestinos. La serotonina se produce en el cerebro, pero también se produce en el intestino. Y hoy la ciencia ha comprobado cómo variaciones en la microbiota tienen, digamos, una diferenciación en personas que tienen Alzheimer, en personas con trastorno del espectro autista, personas con obesidad, eh, con depresión, etcétera. Se han hecho estudios en donde se ha medido de alguna manera la microbiota en estas personas y digamos, se han analizado con grupos de control y se ve que hay cambios en la microbiota. Entonces, esta es una función que ahora recién, esta ciencia está en pañales, recién se está estudiando, pero sí hay una relación entre la microbiota y la parte mental. ¿Ya? Otra función que es emergente, que ahora recién se está estudiando, es cómo nuestra microbiota tiene una función protectora en enfermedades inflamatorias y metabólicas. Eso también es importante que lo destaquemos. Yo no sé, pero esto se ha visto mucho con el tema del COVID. ¿Por qué algunas personas se recuperan tan rápido, otras quedan con tantas secuelas, otras simplemente que no vuelven por esta famosa reacción inflamatoria de esta lluvia de citoquinas, que el cuerpo reacciona, el sistema autoinmune lanza una alarma y como que se ataca a sí mismo? Y es ahí donde viene esta complicación de este famoso COVID-19. Entonces, es importante que podamos estar atentos, ¿ya? Ahora, una microbiota intestinal sana tiene algunas características. ¿Qué factores son importantes a considerar?
La verdad es que no existe hasta ahora una definición exacta de cómo tener una microbiota sana, porque es algo tan variado, estamos trabajando con microorganismos tan pequeñitos, pero hay tres cosas que son importantes. Una es que nuestra microbiota sea resistente. Estos bichitos que viven con nosotros puedan resistir a las enfermedades, a los embates, a los cambios. Otro, que sean resilientes, ya que se puedan mantener, se pueda repoblar, ya en caso de que yo, no sé, tenga que tomar un antibiótico, sea repoblada de nuevo esa microbiota y que sea estable en el tiempo. Esos son los tres factores importantes para yo tener una buena microbiota intestinal. Ahora, como les mencionaba recién, más del 70% también de nuestras células inmunitarias se encuentran en nuestro intestino. Imagínense cuánto influye lo que nosotros estamos comiendo en nuestro sistema inmune. Y es que pasa lo siguiente, dijimos recién que la microbiota es como un tapiz, ¿cierto? Tiene ayuda y protege a la integridad epitelial, ¿cierto? Hay un recambio, genera una capa mucosa. Miren, yo trato esto de asimilarlo, trato de asimilarlo a la tierra. Yo no sé cuántos de ustedes cultivan la tierra. ¿Cuántos han tenido una experiencia por último, en la jardinería? A mí me gusta mucho la jardinería, he tratado de hacer huertas acá y todo, pero me va mejor con los jardines. Pero pensemos en una tierra que se ha regado, se ha barrido y está como sequita, y en otra tierra que tiene como una tierra esponjosa, con tierra de hoja, con hojitas de árbol. No sé si pueden captar esa diferencia. Ha pasado por un terreno que está quebrajado, es seco, duro, y un terreno que es como esponjoso, ¿cierto? ¿Cuál cree usted que va a ser más saludable o donde vamos a poder plantar algo? Obviamente en el que tiene esta porosidad, ¿cierto? Es lo mismo con la microbiota. Cuando hay microorganismos, ¿cierto? Cuando tenemos una microbiota saludable, ¿cierto? Hay una mejor regulación de nuestra respuesta inmune. Vienen estos atacantes, digamos, vienen estas células malignas o vienen, nos atacan, pero esta mucosidad, esta microbiota ayuda y defiende, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros no tenemos un buen estilo de vida, ya sea porque no tenemos una buena dieta, comemos alimentos que nos estresan, consumimos drogas, tabaco, estamos con mucho estrés, ¿qué es lo que empieza a pasar? Vamos a definir también lo que es la disbiosis. Esta microbiota intestinal empieza a cambiar, ¿ya? Empiezan a vivir ciertos microorganismos más indeseables y fíjense que viene lo que se llama esta inflamación intestinal y también una respuesta inmune excesiva. Y eso lo podemos observar cuando hay muchos eczemas, granitos en la cara, qué sé yo, se puede empezar a caer el pelo y vienen otras patologías vinculadas a lo mismo, ¿ya? Entonces vemos acá la importancia de los factores ambientales en nuestra microbiota. Ahora mencionamos recién la disbiosis. ¿Qué es lo que es la disbiosis? La disbiosis es cuando hay un desequilibrio en nuestra microbiota. ¿Cómo podemos saber si tenemos una disbiosis? Eh, Cuando estamos con diarrea, cuando hay estreñimiento también, cuando hay mucha flatulencia, cuando tenemos un sabor desagradable en la boca, estamos eructando o vienen gases constantemente, sentimos dolor abdominal, hay distensión abdominal, ya nos hinchamos con mayor facilidad, hay pérdida de apetito, hay náusea. Todo eso son síntomas de que hay una disbiosis o un desequilibrio, es que ya hemos sido colonizados por microorganismos malos. ¿Ya? Entonces, como que la microbiota no nos está jugando a nuestro favor. Y por el contrario, la eubiosis es, digamos, cuando existe este equilibrio, cuando tenemos, como les decía en el ejemplo, como una tierra fértil, ¿cierto? Una tierra rica para plantar, porosa, ¿cierto? Eh, Ahora, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Y ahora vamos a entrar vamos a definir el concepto de probiótico y de prebiótico. Los probióticos son
porque no sé si a ustedes les pasa, al menos a mí, yo antes me confundía mucho con estos dos conceptos. Los probióticos son microorganismos vivos que en cantidades adecuadas van a conferir beneficios para la salud de la persona. Esta es una definición de la Organización Mundial de la Salud. ¿Ya? Ahora, yo no quiero dejar de mencionar que aquí hay un negocio grande, un negocio así como la industria farmacéutica, hay un negocio importante por los probióticos. Por lo tanto, esa definición de la OMS a mí no me sorprende para nada. Y es cierto, confieren ciertos beneficios para la salud. Ahora, ¿cómo y cuál es el efecto? ¿Para qué se usan estos probióticos? Se pueden prescribir, porque por lo general son prescritos, aunque igual se pueden adquirir en una farmacia, pero se prescriben para tratamientos de diarreas en niños y en adultos, para regulación del tránsito intestinal, ya para mejorar la digestión, para la protección frente a infecciones intestinales, para prevenir, por ejemplo, en tratamientos o enfermedades crónicas como la enfermedad de Crohn, ¿cierto? Y para mejorar la absorción de ciertos nutrientes. Ahora, ¿quién nos dice esto? Las mismas empresas que producen estos probióticos. Ahora, estos estudios a veces tienen conflictos de intereses, pero bueno, es la definición que tenemos sobre los famosos probióticos. No son baratos, los puede encontrar en cápsula y son bacterias que han sido aisladas, reproducidas y qué sé yo, van ahí, digamos, incluso hasta están patentadas. Estos microorganismos los han ido desarrollando genéticamente y están patentados y cada tipo de microorganismo tiene un efecto distinto. Bien, ahora, nombramos probióticos como casi un fármaco o que usted lo puede comprar de manera industrial, pero también de manera artesanal o en su casa también existen estos probióticos. ¿Dónde los puede encontrar usted? En el yogur natural, en algunos fermentados. Ahora es importante mencionar esto con respecto a los fermentados. Yo siendo químico le tengo bastante respeto a esto de los fermentados porque es algo que se tiene que manejar muy bien. De hecho, yo preparo fermentados acá en casa, pero se necesita una rigurosidad, una preparación importante para poder tener el efecto deseado. Cuando hablamos de fermentado y sabemos que todos los encurtidos en vinagre son tremendamente irritables para nuestro estómago, pero hay ciertos fermentados que pueden ser preparados en agua con sal, por ejemplo el chucrut, eh, la beterraga, ¿cierto? El kimchi, que es muy conocido, los pepinillos, ¿cierto? Se pueden preparar en agua con sal, al igual que el yogur natural que uno lo puede comprar en sobrecitos, ¿cierto? Incluso lo puedes hacer hasta en leches vegetales. Y por último también estas famosas kombucha. Ahora, para ser honesta, yo de fuentes bibliográficas serias no he encontrado la cantidad de microorganismos como para decir si en realidad tiene un efecto, ¿ya? Porque cuando nosotros vemos estos probióticos, estos se miden en unidades de formadores de colonia, ¿ya? En UFC. Esa es la cantidad, mientras más UFC tenga, va a ser mayor la cantidad de microorganismos que trae la cápsula. Pero acá la verdad es que no tenemos una idea de cuántos microorganismos hay en la cápsula y hoy en redes sociales se promueven mucho. Ahora, ¿cuáles son los efectos de los probióticos en nuestro intestino? ¿Ya? Se supone que los consumimos, ¿cierto? Y ellos se van a activar en nuestro sistema digestivo y ellos se van a ir adheriendo a las paredes de nuestro intestino y van a competir con otros patógenos hostiles y van a competir por lugares donde se van a adherir, ¿cierto? De alguna manera, estos microorganismos van a luchar por los nutrientes y van a expulsar a los patógenos o a los, digamos, a las bacterias malas. ¿Ya? Y también van a activar el sistema inmune, o sea, tienen bastante beneficio. Vemos acá, por ejemplo, de color plomo, de color plomo son, digamos, los probióticos, y de color rojo son los enemigos, las bacterias patógenas. Entonces, estos probióticos se adhieren al intestino, ¿cierto? Se adhieren ahí como ladrillitos y van protegiendo.
Y aparte de eso, hacen que se vaya disminuyendo la población de patógenos porque compiten por los nutrientes, como les decía. Ahora, ya que hablamos de probióticos, vamos a definir los prebióticos. No es lo mismo. Primero el otro eran pro, estos son pre. Los prebióticos, la diferencia es que es el alimento de las bacterias. Y aquí es donde yo me quiero inclinar mucho más, ¿cierto? Porque nosotros siempre como seres humanos queremos la respuesta rápida, ¿cierto? La cápsula, cualquier cosa que sea como instantánea, ¿cierto? Y siempre me preguntan cuando doy esta charla, hermana, ¿y qué probiótico, cuál cápsula me puedo comprar? Pero la verdad es que es mucho mejor el efecto de los prebióticos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto lo vamos a encontrar en nuestros alimentos. ¿Y dónde están estos prebióticos? La verdad es que es la parte de la fibra, es aquella parte que no se digiere. ¿Y qué es lo que va a hacer esta fibra? Va a estimular el crecimiento de las bacterias. Son tres alimentos, o sea, tres alimentos que se van a comer las bacterias, que son la inulina, la lactulosa y el famoso FOS, que son los fructos oligosacáridos. Estas tres tipos de fibra es como que no se van a aprovechar y van a pasar por el intestino grueso. Ya digamos que no los vamos a digerir, van a pasar de largo. Entonces, es importante que podamos consumir alimentos en su estado con fibra completa, con cáscara. Acá les puse algunos que son prebióticos, pero por naturaleza. Están los espárragos, los puerros, el ajo, la cebolla, porque son alimentos muy fibrosos. También el plátano, y también aquí se me escapó la alcachofa, que son alimentos, pero con mucha cantidad de fibra. ¿Ya? Bueno, y en realidad todo lo que podamos consumir que sean integrales, vamos a tener buen aporte de prebióticos. Ahora la pregunta, y haciendo un poquito, conectando con la clase que tuvimos hace, no sé si 2 o 3 sábados atrás, bueno, para los que no estuvieron, ¿cómo se relaciona entonces el intestino, esta microbiota, con la enfermedad mental? ¿Cómo se relaciona esto? Yo les comentaba de un estudio que es muy interesante y que tenía relación de cómo los problemas mentales tenían una relación con la calidad de la ingesta materna de la mamá. O sea, cómo la ingesta materna de la mamá influye en los problemas mentales en su descendencia. Y este estudio se hizo, es un estudio larguísimo, que se llegó a la siguiente conclusión. Fueron mamás, ¿cierto? Los que estuvieron en la otra, yo creo que se acuerdan, mamás que se les testeó todo lo que comían durante el embarazo y se fueron clasificando entre las más saludables y las que comían una dieta más chatarra. Entonces, este estudio llega a la conclusión de que la calidad de la ingesta dietética materna es un predictor, ¿ya?, de los problemas de salud mental en la descendencia. O sea, la verdad es que lo que comen los papás va a ser un predictor también si van a tener los niños salud mental o no. Y miren, este es otro estudio, no alcancé a copiar ahí, lo tengo en PDF, si quieren se los puedo enviar también porque está en español. Y lo voy a dejar como una frase. La verdad es que la microbiota intestinal puede modular la función y el comportamiento de este eje microbiota intestino-cerebro. ¿Se acuerdan que dijimos que este era un eje de doble vía, en donde el cerebro manda señales y el intestino también manda señales? Y hay ciertas sustancias químicas que, producto de la digestión, se van a producir en nuestros intestinos y van a participar estos microorganismos. Y estas sustancias químicas, dependiendo de lo que estemos comiendo y dependiendo de nuestra microbiota, van a mandar sustancias químicas a nuestro cerebro. Y este estudio también está diciendo de cómo esta microbiota intestinal está relacionada con problemas de Alzheimer, con problemas de trastorno del espectro autista, con problemas de esquizofrenia. Y esto me pareció muy, muy interesante, sobre todo con esquizofrenia, que sabemos que es un diagnóstico tan gatillante que solamente lo manejan con medicamentos.
Entonces, haciendo un paréntesis, en esta relación cerebro, ¿cierto? Intestino, ¿cuáles son los factores entonces que afectan o cómo se ve afectada este eje intestino-cerebro? Bueno, se han hecho varios estudios, personas que sufren de epilepsia, problemas de adicción, problemas de obesidad, eh, problemas neurodegenerativos como el que les mencionaba, el Alzheimer, eh, problemas de dolor, problemas constantes en nuestro sistema digestivo, desórdenes psiquiátricos, ansiedad, estrés constante, depresión, golpes, caídas, ¿cierto? Todo eso va a tener una influencia mutua, digamos, mutua entre nuestro intestino y nuestro cerebro. O sea, todo eso, todas esas patologías que acabo de nombrar están relacionadas, van a tener un efecto una sobre la otra. Ahora quiero mencionar algo importante para que tenemos que tener en cuenta y que tiene que ver con nuestro estilo de vida, ¿ya? Lo ideal es que nosotros podamos tener una homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es un equilibrio en cómo nosotros manejamos los factores externos, digamos, cómo nosotros estamos reaccionando a los factores externos, ¿ya? La carga alostática tiene que ver con los factores estresantes que nosotros podemos estar experimentando. Todos nosotros tenemos distintos factores estresantes, ¿ya? Pero si nosotros tenemos un continuo efecto, un efecto continuo, o somos expuestos continuamente al estrés, eso también va a tener un efecto y en esta homeostasis. ¿Ya? Cuando nosotros no podemos tener este equilibrio, la verdad es que necesitamos hacer un cambio. Necesitamos hacer un cambio conductual o tomar una terapia psicológica, porque esto va a tener después un efecto en una enfermedad. Ahora, por ejemplo, que se ve tan en boga la depresión, la ansiedad, ¿cierto? Y eso tiene que ver por cómo nosotros nos estamos manejando y cómo eso también barre con nuestra microbiota. Eh, Quiero mostrarles esta imagen. En la primera imagen, me gusta esta imagen porque grafica un poquito, porque todos vamos a estar bajo estrés constante, ¿cierto? Todos tenemos como que la vida parece que ahora está más rápido, más apurada y más estímulo, pero todos vamos a tener estresores, es normal, es algo normal, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros estamos manejando el estrés? Esa es lo que va también a tener una influencia en nuestra microbiota, finalmente. Si nosotros estamos bajo un factor estresante y nos damos nuestro tiempo, procesamos el problema, le damos un stop, respiramos, ¿cierto? Vamos a poder tener una adaptación, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos esa capacidad de respuesta y andamos cargando este elefante? ¿Qué pasa ahí? ¿Tenemos la capacidad de adaptación? Y en eso tiene que ver con esta carga alostática, ¿ya? Que cuando nosotros no tenemos la capacidad de adaptación, viene entonces digamos, esta carga constante de sustancias químicas, el cortisol, ¿cierto? Que es una hormona del estrés, y viene este efecto también en la microbiota, ¿ya? Y este cambio también. Entonces, muy importante que podamos también considerar el manejo del estrés. Y ahora ya para ir cerrando, ¿cómo podemos cuidar nuestra microbiota? ¿Cierto? Si quizá usted ya nació prematuro, quizá usted ya no recibió leche materna cuando era niño, o siempre le dieron muchos antibióticos, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer si quizá fue parto por cesárea o consumió fármaco? ¿Cierto? Todo eso va a tener un efecto sobre esta relación, ¿cierto? Entre esta relación cerebro-intestino, ¿ya? Pero aquí hay varios factores importantes. Primero que nada, la ingesta de los alimentos.
¿qué alimentos voy a consumir? Si voy a comer más alimentos procesados, chatarra, eso va a mantener continuamente mi sistema digestivo estresado. Voy a barrer con mi microbiota y no voy a tener una microbiota sana y no va a haber una buena conexión con mi cerebro. Ojo también, cómo son mis pensamientos, cómo es mi comportamiento cognitivo, cuál es la interpretación que yo hago de ciertos sucesos. Hay sucesos que a lo mejor a usted le parecen desastrosos, difíciles, no puede estar sucediendo, es catastrófico, pero quizás no es tan catastrófico. ¿Ya? ¿Cómo usted está, qué está pensando? ¿Qué pensamiento usted está rumiando día tras día? ¿Qué emociones está experimentando? Eso también tiene un efecto sobre nuestra microbiota, nuestras emociones. Entonces, muy importante que podamos comprender eso para que este eje pueda funcionar. Bueno, y lo mencioné anteriormente, el manejo del estrés, ¿cierto? Darme el tiempo de tener la capacidad de adaptarme a los factores estresantes, conocer cuáles son mis factores estresantes. La verdad es que lo que me estresa a mí no es lo mismo que le estresa a usted. No todos nosotros tenemos los mismos factores estresantes. Otra cosa importante es tener una buena interacción social, ¿cierto? No aislarnos, ¿ya? ¿Cómo manejamos el miedo, la ansiedad? ¿Ya? Eso también tiene un efecto. ¿Cómo nosotros estamos reaccionando ante los acontecimientos de la vida? Todavía no suceden las cosas y ya nos estamos imaginando, ¿y qué voy a hacer después? ¿Y cómo lo voy a hacer aquí? ¿Y qué va a pasar acá? Me estoy pasando un tremendo rollo cuando todavía no sucede. Entonces, es importante que podamos reflexionar que todas estas acciones van a tener un efecto en estos microorganismos, que yo la verdad he aprendido con el tiempo a llamarle como nuestro jardín. Es como una huerta que usted tiene ahí en su sistema digestivo. La está cuidando, la está cultivando, le está dando realmente lo que necesita, porque de eso también va a depender de que cómo van a ser nuestros pensamientos, cómo va a funcionar nuestra mente. Así es que con este último pensamiento me despido, y es que finalmente somos lo que comemos y lo que hacemos. Es nuestro estilo de vida lo que va a determinar finalmente nuestra salud. Bien, hasta aquí llegamos. Espero les haya gustado el tema, espero lo hayan comprendido. Bueno, agradecemos a nuestra hermana Fanny por este interesante tema, bien completo. eh, Creo que estos programas van a quedar guardados en algún momento, espero, para poder nuevamente echarle una mirada. Y extenderle las gracias a nuestra hermana Fanny por, por lo detallado de su explicación. Bueno, hermanos, a continuación vamos a entonar el canto Santo es el Señor. Himno, canto que vamos a entonar para ir concluyendo ya nuestra reunión de culto J. Santo Señor, nuestro Dios creador, eres digno de todo honor. Grande eres Dios, tu amor sin igual, nos libró del pecado y del mal. A una voz vamos hoy a cantar, tu poder siempre nos unirá. Aleluya, santo es el Señor. Santo Señor, nuestro Dios creador, eres digno de todo
nos libró del pecado y del mal. A una voz vamos hoy a cantar, tu poder siempre nos unirá. Aleluya, santo es el Señor. Tu presencia imploramos, Señor, nuestra vida en tus manos está. Ven, acepta, oh Dios, nuestra adoración. Bueno, ya... aló, creo que se salió. Ahí sí. Ya concluyendo ya este tema, eh, vi por ahí algunas preguntas en el chat. No sé si a nuestra hermana Fanny le gustaría responder alguna de estas preguntas que se realizaron, o si algún otro hermano tiene alguna consulta antes de que nos despidamos. Sí, eh, bueno, primero que todo agradecer la invitación y invitarlos nuevamente. Nos queda la mejor parte, por decirlo así, porque sé que a los hermanos de iglesia, bueno, si fueran presenciales sería mucho mejor porque serían con degustación, pero vamos a tener una clase práctica, ¿ya? Así es que agenden la fecha, a ver si no se lo tienen ustedes ahí. Entonces, reiterar la invitación a que se conecten. ¿Cuándo es el otro sábado? Mm, a 25 de ver, veamos. septiembre. Sí, es el 25 de septiembre, el sábado 25, entonces vamos a tener una clasecita práctica, ¿ya? Y bueno, por aquí nos preguntan, ¿qué pasa si tiene que ser todo? Cuando hablamos de disbiosis, ¿cierto? Nombramos distintos síntomas, ¿cierto? Diarrea, estreñimiento, sabor amargo en la boca, distensión abdominal, nombramos varios síntomas. Si se necesitaba tener todos los síntomas para que sea una disbiosis, no necesariamente, pero si tenemos dos, tres o más síntomas, sí podríamos ya estar observando si nuestra alimentación está más enfocada como en alimentos cocidos o más procesados. La idea es que podamos irnos inclinando hacia una dieta lo más cruda posible. O sea, tenemos que comer alimentos cocidos porque algunos es necesario, pero mientras podamos acercarnos a una dieta lo más saludable, lo más integral posible, va a ser mucho mejor para nuestras bacterias. A mí este tema me ha hecho reflexionar mucho de que no como para mí, como para los que viven conmigo. O sea, yo no estoy sola. Entonces, es interesante eso, pensar que no estamos solos y que hay unos seres que están conmigo y quieren trabajar a mi favor. Entonces, tengo que alimentarlos bien para que puedan defenderme. Entonces, que se puedan quedar con esa idea también. Excelente, gracias hermana Fanny. Y bueno, ya que estamos concluyendo, le quiero pedir a mi hermana Fanny si nos puede dirigir en la oración final para ya despedir este culto. Claro, oramos. Padre amado, gracias por acompañarnos en esta clase, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has diseñado de una manera tan maravillosa, Señor, y has creado todos estos mecanismos. eh, Tú has creado todo esto, Señor, para bendición nuestra, para protección de nuestros cuerpos, Señor. Y te pido, Padre, por todos los que han asistido a esta clase, Señor, y por cada miembro de la Iglesia de Gran Vía de Antofagasta, Padre, que tú pongas en nuestro corazón el querer como el hacer. Todos tenemos un caminar, Señor, hacia la vida saludable que tú quieres que tengamos.
Algunos tenemos algunas luchas en un área, otros en otras áreas, Señor, pero Padre, que tú seas en nosotros poniendo el querer como el hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, danos voluntad, danos entendimiento para poder hacer los cambios para mejorar nuestra salud. Bendícenos, Señor, y ayúdanos durante esta semana que está por comenzar. Y te agradecemos, Señor, este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, los invito para que cada uno de ustedes pueda encender